Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Es un gusto poder saludarles de manera virtual. Eh, yo creo que ya me están, ya me están viendo por acá. Siempre lo virtual es un poco curioso. Nos ha tocado lidiar con esto en esta época. Y pues para saludarles es que estoy poniendo mi cámara, poderles decir feliz tarde pues nuevamente un gusto poder compartir aquí con ustedes. Veo en los participantes algunos nombres de amigos que pues me da gusto poderles saludar, y por supuesto a los que no tengo el gusto de conocerles, pues igualmente estamos a las órdenes. Por motivo de la calidad de la imagen, yo voy nuevamente a apagar la cámara y poderles de esta manera poder compartir la pantalla. Eh, pero quizá previamente, pues, solo indicar que en la actualidad, pues, soy el coordinador del proyecto que nosotros le llamamos de manera resumida Altiplano Resiliente, que es un proyecto de la UICN con financiamiento del Fondo Verde de Clima, eh, y que pues apenas tenemos 2 meses de haber iniciado, de haber arrancado con el proyecto, y tenemos como objetivo el poder contribuir a generar condiciones de adaptación al cambio climático a través de promover sistemas más resilientes, comunidades más resilientes. Eh, Eso pues de manera genérica, pero la plática que yo les traigo el día de hoy es un poco más bien una visión genérica de la situación del agua en el país. Para esto, yo me he basado en información del Instituto de Investigación sobre Ambiente Natural y Sociedad, el IARNA, de la Universidad Rafael Andívar. Es importante mencionar que el IARNA es también un socio del proyecto, eh, eh, conjuntamente con otras instituciones, pero el IARNA es una institución socia de este proyecto. Entonces, la información que el instituto proveyó y facilitó es también la base para el nuevo proyecto. Pero yo insistiría en que la visión que yo quiero presentar ahora es más de una visión general de país. Voy a desconectar entonces el video, y en este momento voy a compartir mi página, mi pantalla. Eh, no sé si me escuchan, si todo está bien. Sí, todo está bien, ingeniero. Se ve bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues nuevamente entonces, la plática que yo les traigo es una visión general sobre el estado y la tendencia del recurso hídrico en Guatemala. Quizá el énfasis en el altiplano o en algunos otros territorios podría ser algo que podamos ir discutiendo. Inicialmente me habían dicho que tenemos 45 minutos para la presentación, pero yo siempre he pensado que en términos virtuales, 45 minutos y uno hablando eh, podría ser relativamente muy pesado. Entonces mi propuesta un poquito es que quizá yo voy a estar hablando unos 15 a 20 minutos, y eso nos podría dar la pauta para ir aterrizando un poquito más a los temas.
Perdón que yo esté haciendo este cambio, pero yo estoy muy consciente de lo cansado que puede ser el estar atendiendo de manera remota una presentación. Aunque quizá voy a hablar un poquito más porque uno se extiende en estos temas, pero en corto yo traigo 3 mensajes que me gustaría que los pudiéramos analizar. En primer lugar, quiero mostrar esta página, esta gráfica, sobre los procesos de extracción del agua. En esta gráfica que tenemos a la derecha, está la extracción por actividad económica. Los datos, si bien es cierto que son ya un poco viejitos del 2010, de hace 10 años, la estructura en la economía y en la sociedad se mantiene en los porcentajes aproximados que aquí mostramos. Esta gráfica muestra que quienes principalmente extraen agua son las actividades agrícolas en cuanto a riego para la agricultura y la ganadería. Le siguen las extracciones de la industria o de las industrias manufactureras. Y en tercer lugar, la generación de electricidad, que la generación de electricidad está ubicada en la parte todavía de manufacturas. Entre estas 3 actividades, la extracción del agua representa más de un 90%, o más bien el consumo del agua es más del 90%. Y los hogares en realidad representan menos del 5%. Es decir, ¿quiénes son los que están utilizando el agua en el país? Es principalmente agua para riego en la agricultura, el agua que se utiliza en la industria manufacturera y el agua que se utiliza en la generación eléctrica. Esta información, si nosotros hiciéramos un pequeño análisis dentro de la industria, dentro de las actividades que más utilizan el agua es el beneficiado del café. Entonces, esta gráfica nos está mostrando entonces quiénes son los que utilizan agua. Perdón, yo estoy rayando esta cuestión, no sé cómo le hice, pero perdón. El segundo, la segunda diapositiva es cuáles son los retornos del agua hacia el ambiente. Aquí estamos viendo los retornos de agua en términos de millones de metros cúbicos, en donde las actividades económicas devuelven el agua hacia el ambiente. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo como reingresos al sistema? Y aquí vemos que después de utilizar el agua, por supuesto que la industria manufacturera nuevamente regresa esa agua a la naturaleza, le sigue el suministro de electricidad y queda un poco, digamos, hasta arriba la parte de agricultura. Y en los hogares vuelven a ser menos del 3%, del 5% de ese retorno a la agricultura. Esto es importante porque denota también quiénes son las actividades económicas y sociales que generan una contaminación potencial hacia el ambiente. Y que definitivamente viene a través de las industrias manufactureras. Como yo mencionaba anteriormente, de las industrias manufactureras que más utilizan agua
es el beneficiado del café. Y el beneficiado del café pues es contaminante del ambiente. Entonces tenemos tenemos una situación de poder clarificar y de poder identificar cuáles son las actividades económicas que están haciendo o están proveyendo de contaminantes al ambiente. Un poco lo que mencionábamos nosotros en este análisis es que, si ustedes recuerdan la situación del río La Pasión, ese fue un vertido de materia orgánica en río La Pasión por esta actividad que aquí está en color morado, que es agricultura y ganadería, que modificó las cantidades de oxígeno disponible y entonces provocó una muerte pues, bastante alta de peces. O por lo menos esa es una de las hipótesis que más se maneja, que fue lo que sucedió. Pero el vertido pequeñito que se da o permanente que se da a los ríos y a las aguas superficiales no solamente sucede de manera espontánea, digamos, inmediata, como sucedió en Río La Pasión, sino que es una constante. Y esa muerte de biodiversidad es posible verla de manera dispersa y no tan dramática, pero finalmente en términos globales también se da. Y esa pérdida de biodiversidad o muerte de peces pues se da casi en todo el país. Un poco más adelante vamos a ver algunos datos al respecto. Si juntamos ahora estos datos económicos, ya vimos quiénes son las actividades que hacen uso del agua y cuáles son las actividades económicas que devuelven el agua utilizada o el agua usada nuevamente al ambiente. Es posible ahora comparar el uso del agua con la generación de crecimiento económico. Y en esta gráfica lo que mostramos es cuánto la economía necesita de agua para crecer. Y lo que estamos viendo en la gráfica es en azul el promedio de crecimiento en términos del PIB y en verde estamos viendo el crecimiento en el consumo del agua. Y lo que vemos es que las dos curvas se mueven de manera paralela. Esto significa que para que la economía guatemalteca crezca un 1%, necesita aumentar la extracción de agua en la misma proporción. Y esto es realmente preocupante en el sentido que lo que buscamos hoy en día o lo que los países están buscando, una manera de caminar hacia la sostenibilidad, es no depender de la extracción de recursos naturales para un crecimiento económico. Sin embargo, nuestra economía está directamente vinculada a la extracción de agua, o en realidad de la extracción de todos los recursos naturales. Nosotros para crecer en términos de PIB necesitamos extraer en la misma cantidad los recursos. Esto, como he mencionado, es preocupante porque en términos de que la economía siga creciendo, en términos de que la población siga creciendo, nuestras tasas de extracción van a continuar creciendo y nuestro daño hacia el ambiente lo vamos a mantener. Y por lo tanto es necesario que pasemos de una situación de dependencia directa a recursos naturales a una más bien menos dependiente de los recursos. Y a eso se le llama
que la economía debe desacoplarse, debe desvincularse de una extracción de recursos naturales en lo mayor posible. Por supuesto que eso se da si nuestra economía se basara en términos de los servicios ambientales. Pero eso quizá no es tema de esta plática, pero lo podríamos ir comentando un poco más adelante. El primer mensaje, entonces, perdón, aquí esta gráfica estoy un poco mezclando aquí los temas. Disculpen por esta. Más bien, el mensaje anterior es que tengamos claro cómo es que funciona la economía, cómo es que depende nuestra economía del recurso agua. Y en la siguiente gráfica quiero hacer un énfasis en lo peligroso que es depender tanto de la extracción de los recursos naturales para el crecimiento económico. Entonces, el primer mensaje es que ya existe poblaciones que viven en estrés hídrico, pero si este estrés hídrico depende, o si la economía depende de sacar agua, entonces cada vez vamos a tener una situación cada vez de más estrés. Veamos la gráfica. En esta gráfica se muestran las condiciones de estrés hídrico y en azul o en colores más azules están las cuencas que podríamos decir que tienen un superávit de agua. Y en las cuencas en color rojo o amarillo son aquellas que tienen una situación cada vez más de estrés hídrico. En esta gráfica, el estrés hídrico se compara con la tasa de por lo menos 1.700 metros cúbicos anuales por habitante. Esta tasa de 1.700 metros cúbicos por habitante considera ya el monto o la cantidad de agua necesaria también para la industria. Por eso es que es mucho más de lo que nosotros consumimos en nuestras casas, digamos. No es un parámetro de lo que consume una familia en las casas, sino es un parámetro que considera ya el uso en la industria y en la agricultura. Si tenemos esta disponibilidad de por lo menos 1.700 metros cúbicos anuales, la disponibilidad del agua será mayor. Y por eso es que decimos que este es un umbral para satisfacer las necesidades y las demandas de cada persona. Entonces vemos que las cuencas que tienen cierto estrés hídrico en este momento de manera con un promedio nacional son aquellas cuencas que están vinculadas ya o que están ubicadas en territorios de alta población, como sería la ciudad capital y sus municipios aledaños y también Quetzaltenango. El segundo mensaje que quiero expresar perdón, quisiera volver a esta, solo para enfatizar el mensaje clave. Primero yo les mostraba la economía y quiénes son los que usan la economía. Y el primer mensaje es que esa economía tan dependiente y esta sociedad tan dependiente del agua está en alto riesgo porque ya en promedios anuales ya hay cuencas que están sufriendo de estrés hídrico. Entonces, no solo dependemos de esta relación económica, sino que ya estamos poniendo incluso en riesgo la disponibilidad individual. Este es el primer mensaje. El segundo mensaje es que los escenarios futuros muestran que la población
en condiciones de estrés hídrico aumentará significativamente en los próximos 30 años. Estas son unas proyecciones que hizo el IARNA bajo varios escenarios, escenarios que provienen ya de los análisis mundiales de disponibilidad de agua y de aumentos de temperatura. Y hizo estos análisis proyectados al año 2020 y al año 2050, donde el año base es el año 2015. Y esta disponibilidad de agua la hace por vertiente. En estas proyecciones se está tomando como base un escenario, digamos, de los más optimistas. Esto implica que si los países empiezan a hacer acciones de adaptación al cambio climático, hay reducción de emisiones de CO2 y hay ciertas condiciones favorables para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, y aún en esas condiciones, digamos, optimistas, las tendencias de país indican que en Guatemala podemos esperar una disminución en la precipitación y aumentos de la temperatura. Y con base en esos escenarios se proyectaron la disponibilidad de agua en las tres vertientes, tanto el Mar Caribe, el Golfo de México como el Pacífico. Y en estas gráficas estamos mostrando ya el escenario de disponibilidad de agua por habitante al año 2050. En la gráfica, esto en la gráfica de la derecha. Y en la gráfica de la izquierda se mantiene el mapa del escenario base. Y podemos ver que las cuencas en color rojo aumentan su número y aumenta también el número de cuencas en color anaranjado y amarillo. Esto podemos entonces argumentar que la situación más probable de cambio climático es que no solo vamos a tener una disminución de la precipitación, o digamos estrés hídrico provocado por una disminución de la precipitación, sino también provocado por un aumento de la población. Y aumento de la población significa mayor, no solo consumo de agua, pero mayor necesidad de actividades económicas que hacen también su consumo de agua. Y vemos que las principales zonas afectadas o las que podemos esperar una menor disponibilidad de agua son aquellas cuencas que están ubicadas en el altiplano nacional, tanto occidente como central y de oriente. Esta situación un poco podemos tomar el ejemplo. Quizá no es el ejemplo que yo utilizo es que si en Zacapa o en el Progreso la gente se queda sin, digamos, sufre de una situación de menos agua o de un clima seco, la gente ya está acostumbrada a eso. Es decir, ya tiene estrategias, ya sabe qué hacer, ese es su clima. Quizá alguien de Zacapa puede decir, bueno, yo estoy acostumbrado al calor y que haya 40 grados centígrados para ellos, pues es, digamos, es algo normal. La situación, nosotros creemos que es un poco más difícil para aquellos territorios en los que en la actualidad su clima es más bien más húmedo, o podríamos decir que es superhabitario de agua.
Y esto es lo que podría suceder en el altiplano occidental. El altiplano occidental ahorita tiene bosques, se caracteriza por sus bosques húmedos o bosques en el que la evapotranspiración potencial es menor de la precipitación y eso lo que significa es que están acostumbrados a que haya más agua durante el año y no tanto un clima seco. Pero las proyecciones al 2050 y al 2080 lo que nos indica es que estos territorios van a empezar a ser deficitarios de agua en términos de la precipitación. ¿Qué quiero decir? Que van a pasar de ser un bosque, por ejemplo, húmedo premontano, a pasar a ser un bosque seco. Entonces, nosotros creemos que el impacto podría ser mucho más fuerte en aquellas poblaciones que hoy en día no, su clima no es seco, sino más bien es superavitario de agua. Y entonces debemos proveerle de herramientas, de estrategias de adaptación. No quiere decir que descuidamos, que debemos descuidar Oriente, que debemos descuidar Zacapa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el impacto en la población puede ser mayor porque hoy en día no tienen las herramientas quizá para poderse adaptar. Y es por eso que el proyecto en el que yo estoy se ha enfocado en generar estrategias de adaptación en el altiplano occidental. El tercer mensaje que les traigo el día de hoy es la disponibilidad de agua se vuelve crítica al considerar entonces factores complementarios de una gestión integral del recurso. En esta gráfica vemos la calidad de agua en ríos en el país. Y estos datos son del 2002 al 2016. Aquí lo que estamos viendo en esta sección, estamos viendo cuencas del Pacífico. Aquí en medio estamos viendo las cuencas del Golfo de México. Y en esta sección, yo no sé si ven mi mouse, pero en la sección izquierda estamos viendo el Atlántico. Entonces tenemos las tres vertientes y para cada vertiente se fueron eligiendo algunos ríos en el que había disponible información. Y en la parte de aquí arriba, en la que están los colores, estamos viendo un índice de calidad del agua, un índice simplificado de calidad del agua. Mientras más rojo se está, es una calidad pésima, después sigue la calidad mala, calidad regular y calidad buena. Aquí lo que estamos viendo es que nuestros promedios generales o promedios globales de algunos ríos ya se ubican en una calidad mala. Por ejemplo, este es el río, en la cuenca de Motagua, Hualán. Aquí está Motagua Morales. Y del lado del Pacífico, aquí tenemos el río Paz. La mayoría de nuestros ríos se ubican, o la calidad del agua de nuestros ríos se ubica en una calidad regular, algunos con parámetros quizá un poco cercanos digamos, siendo un poco más altos. Pero lo que dice esta gráfica es que hay evidencia técnica y hay evidencia científica de que la calidad de agua de nuestros ríos ya no es una calidad buena.
ya nuestros ríos, el agua superficial ya no, ya tiene cierto grado de contaminación, incluso algunos podríamos decir que es un alto grado de contaminación. Esta información la vemos un poco más a detalle con en el análisis de algunos ríos más vinculados a las zonas urbanas. Y aquí estamos mostrando la misma información anterior, pero ya de los ríos de la zona metropolitana. Igual con datos del 16-17. Vuelvo a decir que toda esta información que estoy presentando es del DIARNA de la Universidad Rafael Andívar, pero que a nosotros nos ha ayudado para identificar algunos elementos importantes de la situación del agua en el país. En esta gráfica lo que vemos es que si uno, digamos, le hace un acercamiento a la información anterior, lo que deriva es ya la situación más a detalle con algunos ríos que tienen notoriamente una mayor contaminación. Y en la ciudad capital o en la zona metropolitana ya vemos que está el río Villalobos, el río Platanitos, el río Villalobos en diversos puntos de muestreo, y que solo esta parte del río Las Vacas, en la parte este, digamos que es ya la zona 16 y es como el inicio del río Las Vacas, es el que se escapa un poquito de la contaminación, pero mientras más pasan sobre la mancha urbana, el agua se vuelve más contaminante. Entonces, en sus puntos de nacimiento están relativamente en buen estado, pero cuando salen de la capital ya llevan una alta cantidad de contaminantes y su calidad ya se ubica en una calidad pésima. Esto nuevamente es esta información de quiénes son los que están contaminando en mayor medida y en color azul vemos a las industrias manufactureras. Entonces los colores nos indican la actividad económica y del lado izquierdo lo que tenemos son algunos indicadores de calidad del agua en términos de fósforo, nitrógeno, oxígeno disponible, etc. Y vemos que las actividades económicas son en realidad las que están contaminando en gran medida nuestra agua. Es decir, no quiero decir que los hogares no contribuyamos, sí contribuimos, pero nos sirve saber en qué porcentajes deberíamos redirigir las actividades o los esfuerzos de política. Y finalmente, si ahora analizamos en qué estamos invirtiendo nuestra política pública o nuestras acciones de política, más bien nuestras inversiones en mayor cantidad se están enfocando en extracción del agua y en hacer saneamiento para tirar el agua nuevamente a los ríos. Pero nuestras acciones no se están dirigiendo hacia un manejo del ecosistema, un manejo de la recarga hídrica, no estamos devolviendo agua al subsuelo, no hay mecanismos de recuperación de los mantos freáticos, etc. Es decir, nuestra política, nuestras acciones siguen relacionadas a extraer, porque extraer significa crecimiento económico, y a devolver nuestros contaminantes al agua. Esta situación pues es crítica porque todavía no hemos convertido no hemos reconvertido nuestro accionar hacia un manejo del recurso agua. Ya para concluir entonces, solo quisiera hacer énfasis a lo que hemos estado mencionando. La economía guatemalteca requiere de la extracción del recurso agua.
sin embargo se utiliza como que si fuera un bien que nunca se nos va a acabar. El cambio climático nos está imponiendo nuevos límites. Necesitamos más bien reconvertir la forma en la que hacemos política y sí requerimos un uso y un manejo integral del agua que implique mayor manejo y ahora ya no pensando únicamente en la extracción, sino que necesitamos agregar mecanismos políticas que nos permitan adaptarnos a una situación de menor agua, de mayor población, eh, y estas políticas y acciones nosotros creemos que deben estar enfocadas en la parte de un manejo adecuado del ecosistema. Eh, yo quisiera quedarme por acá, si me permiten, para más bien, yo pensé que iba a hablar menos, perdón, pero finalmente uno toma mucho, se emociona con estos temas. Yo quisiera quedarme hasta acá y para eso voy a detener de compartir la pantalla. Muy bien, muchísimas gracias, Otoniel. Vamos nosotros entonces a abrir el piso para que podamos hacer preguntas en este momento, recordando que pudieran levantar su mano, pueden levantar su mano aquí en el chat para poder darle la palabra y que ustedes puedan pues realizar su pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, aquí por el momento ahorita no hay preguntas, no han levantado la mano, pero en el chat del grupo dice el índice del ISQA, ¿qué identidad lo maneja? Pregunta Herbert Castillo. Sí, también pueden hacer preguntas en el chat si quisieran. Los datos para generar el índice provienen de las mediciones que hace el INSIBUME y que hace principalmente el INSIBUMEN. Lo que hizo el Instituto de la Universidad Rafael Andívar fue tomar los indicadores que están disponibles de las estaciones y estimar el índice. Entonces, el índice es estimado por la universidad, pero la información básica es disponible en el país. Lo que pasa es que no son datos publicados. Son datos públicos, pero no publicados. No hay un documento que compile toda la información. Entonces, lo que hizo el instituto fue ir a las estaciones para compilar la información y poderla tener disponible. Esta información va a estar publicada en el próximo perfil ambiental de Guatemala que publica el instituto. Muy bien, muchas gracias. También nos preguntan por acá, ¿existe algún índice o forma de calcular el costo de restauración de una cuenca? Sí, eso sería quizá un trabajo, digamos, específico por cada una y dependiendo de las características de recuperación y yo diría dependiendo del plan de manejo, sería así la estimación del costo. Entonces, podríamos decir que es una situación o es un elemento de manera técnica que se debe de atender. Pero quizás lo que yo quisiera llamar la atención es que tendríamos que analizar tanto los costos como los beneficios. ¿Qué actividades vamos a proponer de tal manera que garanticen que en realidad vamos a estar mejorando la disponibilidad de agua
en la cuenca. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar no solo de reforestación, sino que también podríamos hablar de alguna obra gris que permita, por ejemplo, la recarga de los mantos acuíferos. Un poco estoy pensando en la situación de la ciudad de Guatemala, en donde eh, se requiere, bueno, es un dato, el 80 al 90% del agua que se consume en la zona metropolitana proviene del subsuelo, pero la recarga es menor de lo que se extrae. Y entonces la recuperación del ecosistema es importante, pero también debemos hacer una obra de recarga de los mantos acuíferos que garantice que el balance de extracción y de recarga se nivela. Entonces, sí hay mecanismos de estimar los costos, pero cada cuenca tiene su característica propia, sus dinámicas, y sus objetivos, podríamos decir, y eso está vinculado con el plan de manejo. Muchas gracias, Otoniel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera ahorita hacer? Pueden levantar la mano y pueden hacerla directamente aquí a través de su voz si quisieran. Okay. Hay otra pregunta aquí que dice, de Rudy Bonilla, ¿cómo se debe fortalecer la gestión sostenible del recurso agua para contrarrestar el estrés hídrico de las cuencas? Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Me parece que debemos analizarlo de manera integral, es decir, creo que un primer punto es saber cuál es, podríamos decir, la oferta de agua, la disponibilidad de agua. Y esto prácticamente va a estar definido por la cantidad de agua que llueve, la cantidad de agua que yo extraigo del subsuelo y el agua que quedó del año anterior, digamos, que quedó retenida en el suelo. Estas serían como las entradas al sistema. Y después podríamos identificar cuáles son las salidas, quiénes son los que consumen el agua. Si las consumen las plantas o la biodiversidad, la consume el humano y después las actividades económicas. Y de esta manera podríamos hacer un primer balance hidrológico. Con base en eso, podríamos empezar a delimitar algunas acciones en donde se debe promover acciones de recarga, en donde podemos tener acciones de extracción del agua y qué necesitamos para asegurar que la oferta disponible va a suplir su demanda. Es decir, mientras que no tengamos toda la figura completa, no podríamos tener nosotros una idea de lo que realmente está sucediendo. Y eso lo menciono porque quizá nosotros como técnicos decimos, sí, hay que sembrar árboles, pero la pregunta es, esos árboles, ¿cuánta más agua me va a generar? ¿Cuánta oferta me va a producir? Si yo reforesto esto, ¿qué va a significar en términos de agua superficial y en términos de agua subterránea? Entonces, para tener una gestión integrada o sostenible, necesitamos tener inicialmente la información de ese balance. Y por supuesto, después tener las actividades para un mejor manejo. Necesitamos manejar el ecosistema definitivamente. Y en algunas cuencas de mucho estrés ya necesitamos inversiones grises. Como yo mencionaba, en la zona metropolitana,
aquí ya se requiere obra gris. Quiero decir, pozos de absorción, mecanismos de captación de agua de lluvia y quizá algunas otras que mejoren el uso y la eficiencia del agua. Entonces, me parece que debemos procurar una visión sistémica de ver toda la figura. Por supuesto que eso, yo me puedo extender mucho más, pero creo que ese es como los elementos muy, muy simples para responder una pregunta difícil de manera muy simple. Muchas gracias, Otoniel. Aquí hay otra pregunta de Marvin Vázquez. Dice Marvin, gracias por la información. Tengo una inquietud. Actualmente en las comunidades rurales ha aumentado la perforación de pozos de agua, en algunos casos con fines comerciales. ¿Qué efecto podría generar a corto y a mediano plazo? Si nosotros lo vemos de manera integral, la pregunta sería ¿cuánto se infiltra y cuánto estamos sacando? Es decir, por ejemplo, si ponemos la situación nuevamente de la zona metropolitana, que es muy ejemplificadora. En las cuencas en donde está ubicada la ciudad de Guatemala, se extrae 2 a 3 veces más agua de la que se infiltra. Esto lo que quiere decir es que de aquí a algunos años no vamos a tener agua. No sabemos cuándo va a suceder porque no tenemos el dato de cuánta agua hay en el subsuelo. Eh, pero lo que sí estamos seguros es que nos la estamos agotando porque extraemos más de lo que se infiltra. Eh, para, digamos, mucho de la información disponible muestra que año con año los pozos en la ciudad, en la zona metropolitana, tienen que bombear de distancias mucho más profundas. Entonces, la respuesta es en el sentido que mientras no sepamos cuánto se infiltra, no podemos decir que un pozo hace daño. Es decir, un pozo, nomás así no podríamos decir que está haciendo algún efecto ambiental. La pregunta se contestaría entonces en que debemos saber cuánto se está infiltrando para saber si el número de pozos está afectando o no en ese territorio. Pero lo que sí estamos seguros es que mientras más urbano es un territorio, más pozos hay y seguramente estamos llegando a niveles de un mayor nivel de riesgo. Ahorita en la información disponible, estas situaciones de riesgo están en la zona metropolitana de Guatemala y en las ciudades grandes o en las metrópolis emergentes, como las menciona Segeplan, en Quetzaltenango principalmente. Muchas gracias, Otoniel. Aquí tiene la mano levantada Ronnie Trujillo. Adelante, Ronnie. Muchas gracias y buena tarde. El agua es un derecho humano. Digamos, yo quisiera partir de ahí, digamos, de esa reflexión. Ahora bien, ante, digamos, la debilidad del gobierno central y de las municipalidades en el tema de gestión del agua, yo quería preguntar, Otoniel, en su experiencia, si usted considera que existen oportunidades desde lo privado en el tema de la gestión de agua, distribución, tratamiento, y en general todo lo relacionado al recurso hídrico en Guatemala. Gracias. Sí, cómo no, muchas gracias. Muy, muy interesante también cómo lo podríamos atender. Es decir, me gustaría atender su comentario
en términos de la ley de agua. Perdón que esté haciendo todo un chirmol, pero creo que vale la pena hacer este comentario. Si nosotros pensamos en una cuenca, ya hemos dicho que necesitamos saber cuánto llueve o cuánta agua disponible hay y cuáles son sus usos. La distribución de usos creemos que debería ir primero para el uso humano, segundo para el uso de la biodiversidad o de otras formas de vida que nosotros debemos garantizar su existencia. Y el tercero es para las actividades económicas en general. Es decir, lo primero que debemos priorizar es al ser humano y a la biodiversidad. Esto no quiere decir que no haya agua para las actividades económicas, pero sí debemos priorizar de esta manera. Pero a las actividades económicas les conviene que haya un marco legal en el cual puedan hacer este tipo de inversiones, como usted dice, de distribución, de tratamiento, etcétera, o de uso. Por ejemplo, si en la fragua, en Zacapa, proyectamos que va a haber menos agua, ¿qué actividad económica va a tener mayor prioridad? ¿El cultivo del melón o la Pepsi-Cola o hacer la cerveza brava? Quizá muchos podríamos decir la cerveza. Pero no, es decir, aquí se delimita una situación de conflicto en el sentido que la tendencia a futuro es a que va a haber cuencas con déficit de agua y que vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y que entonces le conviene al sector privado, a la sociedad en conjunto, a todos los que vivimos en la cuenca, nos conviene tener una herramienta que permita precisamente tratar el agua, cuidarla y que todos tengamos el agua que necesitamos. Perdonen que pareciera que ya me fui demasiado lejos en la respuesta, pero me parece que sí hay ejemplos de cuidado del agua desde la empresa privada, tratamientos de uso del agua, etcétera. Pero más que verlo de manera sectorial, yo insistiría en que lo debemos de ver de manera integrada en la cuenca. Finalmente, cuando hablamos de agua, la unidad de medida es la cuenca y a nivel de cuenca tenemos que, va a llegar un momento muy pronto en el que tenemos que tomar decisiones sobre quién va a usar esa agua. Y yo pondría muy fácil, humanos y biodiversidad no se discute. El problema va a ser cuando entre el sector privado, se tenga que definir qué actividad es la que va a tener agua, la que produce más empleos, la que exporta, ¿cuál? Y de ahí, solo para cerrar mi comentario, es que es necesario una ley de aguas que ponga términos y las reglas claras de cómo se pueden llegar a esta toma de decisiones. Esa sería mi respuesta otra vez, perdón, muy revuelta, pero me pareció importante poder hacer esta acotación. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera realizar aquí a través del chat, pero con voz, si quisieran levantar su mano para poder participar? Aquí tenemos otra pregunta, por el momento no hay, pero aquí tenemos otra en el chat. Dice aquí,
por Priscila Ishkotoyak. ¿Cuál debe ser la frecuencia de muestreo en un río para establecer la calidad del agua haciendo uso del ISQA? Este índice es una fotografía en un momento dado. Lo que nosotros, yo digo nosotros porque yo estaba en el YARNA previamente, lo que hicimos fue hacer algunos promedios de la información disponible. Pero en corto, el índice es una fotografía en un momento dado. Entonces nosotros debemos decir, este es la foto del 30 de junio del 2020, o este es un promedio de estos días o de estos meses. Y eso yo pensaría que depende más bien de la cantidad de la información y de lo que nosotros querramos medir. En algunas ocasiones lo que hizo el instituto fue que hizo 2 mediciones en época de lluvias y 2 mediciones en época de secas y hacía el promedio y eso era, digamos, una aproximación a cómo estaba el agua en esos momentos. Entonces, si uno tiene más recursos, quizá lo más recomendable podría ser una vez al mes, pero incluso hay, depende, yo diría depende de nuestros recursos y de lo que querramos medir y de lo que querramos mostrar. Entonces, lo que yo mostré fueron fotografías, promedios del 2016, quizá de unas 4 o 5 mediciones. Muchas gracias, Otoniel. Aquí pregunta Alejandro Arribillaga. Nos pregunta, ¿en la gestión del agua intervienen múltiples actores, municipalidades, MAGA, MAR, etcétera? Pregunta, ¿cómo se ordena la gestión cuando hay tantos cocineros involucrados? Sí, muchas gracias, Alex. Un gusto poder saludarte por esta vía virtual. Muy interesante también tu pregunta. Fíjense que en el manejo de recursos naturales no queda más que ponernos de acuerdo en la sociedad. No hay otra alternativa para un manejo adecuado de recursos naturales. Y bueno, en esta pandemia estamos viendo que si no cooperamos, no vamos a salir adelante. Y lo mismo sucede con el tema de manejo de recursos naturales y con el tema de agua. Lo que tenemos que lograr, diría yo, es crear institucionalidad con la que podamos mejorar la gobernanza del recurso. Necesitamos instituciones que puedan hacer las mediciones técnicas, necesitamos una institucionalidad que pueda resolver los conflictos, necesitamos una institucionalidad que pueda dirigir hacia quiénes van a usar el agua, quiénes pueden utilizarla menos, etc. ¿Cómo lograr esta coordinación entre muchos cocineros? No queda más que creando institucionalidad. Y nuevamente, yo diría que esa es la oportunidad que tenemos con una posible ley de aguas. La ley de aguas no quiere decir una institución que mida. La institucionalidad a través de una ley debería de darnos el mecanismo, las formas de distribución, de resolución de conflictos y de podernos sentar a la mesa y de poder finalmente delimitar quién va a usar el agua y quién no. Y entre todos los guatemaltecos debemos crear esa institucionalidad. Pero la institucionalidad no es un edificio, no es algo etéreo, sino la institucionalidad son las reglas de juego, los mecanismos de atención, cómo vamos a tomar las decisiones y cómo vamos a resolver nuestras diferencias. Esa es una institucionalidad. La ley de aguas debería darnos esos elementos
que requerimos. Muy bien, muchas gracias. Aquí tiene levantada la mano Sebastián Velázquez. Vamos a ir con Sebastián y después de esa intervención vamos a responder la última allá en el chat y con eso estuviéramos concluyendo. Adelante, Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo. Nosotros en las comunidades aquí de Totonicapán hemos vivido una experiencia diferente. Por supuesto, no dejando a un lado la ley de agua que es a nivel general de país, ¿no? Sin embargo, hay algunas experiencias exitosas que se ha tenido a través de la organización de los comités de agua, que están al cuidado del bosque, el agua y todo lo que concierne al medio ambiente. Mi pregunta es, sin embargo, un poquito el dilema ahorita es que cada comunidad tiene su reglamento en torno a lo que cree pertinente. Entonces, eso es un poquito el dilema que hay, que cada comunidad, pero de que hay normativas, hay reglamentos, sí los hay. Mi pregunta para el ingeniero Otoniel es, desde su experiencia, ¿él cree que crear políticas municipales con todos los actores comunitarios, entes municipales, entes de salud y todo lo demás, ayudaría a fortalecer temas en el cuidado del agua, o cuál sería su percepción en torno a eso? De repente de lo micro podemos tomar algunos elementos para sumarle de repente al marco general que es la ley de agua. Gracias. Sí, a mí me parece que la ley de aguas debería tener los dos niveles territoriales, es decir, a nivel nacional debería tener las grandes reglas de juego, pero el agua debe gestionarse y manejarse a nivel de cuencas. Por supuesto que el problema es que el país está dividido en, no el problema, pero la situación es que está dividido políticamente en municipios. Y podría ser, y es que algunas cuencas pueden tener 2 o 3 municipios y un municipio puede estar ubicado en diversas cuencas, etc. Es decir, nuestra división política no responde a una división de cuencas. Pero yo creo que la ley de aguas debería dar la estructura para que gestionemos el agua a nivel de la cuenca. Porque nuevamente es a nivel de la cuenca en el que podemos determinar con precisión cuál es la oferta y cuál es la demanda del agua, y con base en esa información generar alternativas de manejo y alternativas de conservación del recurso. Entonces, me parece que sí deberían de favorecerse ese nivel institucional, un nivel institucional descentralizado, desconcentrado, en el que en la cuenca se define quién va a usar el agua, en qué cantidad, etc. Nuevamente, si ponemos el caso de la fragua, ahí es una cuenca y ahí están ubicadas 4, 5, 6 actividades económicas que son de alta rentabilidad o de alta producción del PIB a nivel nacional. Pero hay que definir cómo se va a usar y en qué medida, etc. Y por lo tanto, me parece que las alternativas institucionales sí deben considerar el nivel micro, el nivel de cuenca. De nada nos serviría una institución, una gran cabeza, y aquí a nivel central estar definiendo cómo se va a utilizar el agua en todas las cuencas del país. Ahí lo que haríamos es que se empantanaría la institucionalidad y no caminaría. Ahí no estaríamos creando instituciones, sino que estaríamos creando digamos, algo que no funcione. Y lo que necesitamos es tomar decisiones
sobre el manejo y el uso del agua. Entonces, yo sí creo que la ley de aguas debería darnos la institucionalidad a nivel de cuenca. Muchas gracias, Inti. Muy amable. Muchas gracias, Otoniel. Ya para concluir, la última pregunta la realizó Homero Jiménez. Dice aquí, ¿qué otras alternativas se pueden disponer para aumentar la recarga hídrica? Dice, en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, se implementan por cada calle que se construye, según el área tributaria, la construcción de pozos de absorción con una profundidad de 16 metros. Acá en el municipio de Palín, ¿qué alternativa se podría proponer, ya que el suelo se considera pedregoso? Sí, también, como mencionaba, depende de la cuenca y qué tan intervenida está la cuenca, son las alternativas que se podrían proponer para la recarga hídrica. Si en la zona metropolitana, más del 60% al 80% de la cuenca está con asfalto. Entonces, para provocar una recarga hídrica en las cuencas de la ciudad capital, lo que tenemos que hacer es cambiar el asfalto y ponerle un asfalto más permeable. Y además de los pozos de infiltración. Entonces, yo diría que depende de la cuenca. En una cuenca poco intervenida, en la que el uso del territorio sigue siendo agrícola o forestal, sí podemos proponer un manejo del ecosistema para favorecer la infiltración de manera natural. Sería quizá lo más barato. Digamos, yo no recomendaría hacer muchos pozos de infiltración en una zona en donde se pueden impulsar estrategias de manejo del territorio y del manejo de uso del suelo. Si hablamos de obra gris, deberíamos nuevamente identificar cuáles son las zonas de mayor y que actúan de forma impermeabilizante. Y nuevamente menciono pues que en la ciudad capital, como todo está lleno de asfalto, nuestro nivel de permeabilidad es bastante bajo. Entonces, aquí cambiar asfalto por un asfalto más permeable sería una de las alternativas muy provechosas. Pero también nuevamente, como dice el compañero, sí tenemos que ver la calidad del subsuelo. A lo mejor estamos permeando de manera superficial, pero ya no llega a la recarga. Entonces, sí tendríamos que analizar el subsuelo y yo creo que esa es otra conferencia porque el subsuelo no representa, no está estructurado de la misma manera que la cuenca. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala, no sabemos con precisión de dónde se alimenta el subsuelo. No solo se alimenta de lo que permea en la cuenca, sino que seguramente hay flujos de agua subterránea que no sabemos de dónde vienen. Y entonces el subsuelo hay que conocer qué es lo que sucede allá para poder generar la mejor estrategia. Yo me quedaré por aquí. No es tanto mi tema, pero es una de las alternativas que hemos estado indicando, pero quizá mi énfasis es en que conviene tener la película completa, una visión sistémica para poder identificar las alternativas. Entonces, casi en todas las respuestas que he dado, mi respuesta es, depende de dónde estamos, depende del análisis sistémico, ¿verdad? Esta sería mi observación, ¿verdad? Yo no sé si ya
aprovecho de despedirme, pero mejor paso la palabra, Juan Luis. Sí, muchas gracias, Otoniel. Pues muchas gracias a todas y todas. Muchas gracias por participar en la conferencia virtual. Otoniel, por estar en su conocimiento. Darle las gracias de parte del proyecto Cadena Volcánica Central por su participación y darle pues, el agradecimiento también a las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy y para la próxima semana, el día martes, estaremos con nuestra siguiente conferencia virtual. Les estaremos enviando a sus correos electrónicos pues la información para poder llevar el próximo curso. Muchísimas gracias una vez más, Otoniel, que todos estén bien, que tengan muy buena tarde y que descansen. Igualmente, un gusto saludarles a todos. Muchas gracias por el espacio. Agradezco su invitación y un saludo para todos en la distancia y en el confinamiento. Hasta luego. Adiós, muchas Muy gracias. amable, Inge. Buena presentación. Felicitaciones. Muchas gracias, Muchas igualmente. gracias. Digo.